Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo voy a enseñaros unos neumáticos de la marca SRC, fabricados en España, con diferentes medidas, diferentes durezas, y también os diré para qué llantas van destinados, a qué llantas les quedan mejor, más estrechas, más anchas, de más diámetro, de menos, etcétera, ¿no? También deciros que cuando se emita este vídeo, día 8 de abril, ya estará mi circuito del techo desmontado. Recordad que mañana, día 9 de abril, tengo que dejar el piso. De momento me voy a un piso de alquiler. Allí montaré algunos circuitos para hacer vídeos, pero no tendré un circuito fijo hasta que me vaya a mi residencia definitiva, que será octubre, noviembre, calculo yo aproximadamente. Haré otro par de vídeos más. Uno será el montaje del chasis 3D del Audi R8 de Ninco, y otro será la prueba del chasis 3D del Audi de Ninco en el circuito colgado del techo, pero ya no lo tendré. Estos vídeos los voy a grabar antes. Y bueno, vamos ya con el vídeo de estos neumáticos de SRC, que os diré que para mí son unos neumáticos muy buenos. Y como os digo, tienes de diferentes tamaños y de diferentes durezas. Bueno, pues aquí tenemos diferentes neumáticos de la marca española SRC, Slot Racing Company. Con estos neumáticos hay que tener en cuenta varias cosas. Nombre. Por ejemplo, aquí, MTX. La medida, 17,6 por 10,3. Y la numeración, 64. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, los nombres. Neumáticos MTN. Quiere decir que son neumáticos delanteros. Tienen un menor perfil, tienen menor anchura. Normalmente su medida suele ser de 17,1 por 9,5. Válidos para llantas de 15 con algo, 16 con algo, y de diámetro, por supuesto, y de anchura 8,5, 9 milímetros. Luego están los MTX, que son neumáticos traseros. Su medida suele ser 17,6 por 10,3. Válidos para llantas de 16, casi 17 prácticamente, y llanta tipo GT de hasta 10 milímetros. También es válida para llanta de 9, pero bueno, que sepáis que en la llanta de 10 vale, cosa que los delanteros no valen para la llanta de 10, porque el neumático delantero no cubriría completamente la llanta. Los neumáticos delanteros, los MTN, que sepáis que valen para el eje trasero. Se suelen usar mucho en rally, porque son neumáticos que tienen el mismo grip que los traseros. Luego están los Max, que son neumáticos con más agarre, pero que también se gastan antes, se degradan antes. Y luego están los MAP, que son como los Max, pero para llanta de 17 con algo. Como os he dicho el nombre, la medida del neumático, que nos dice para qué llanta es válida, y la numeración, que va seguido del nombre. Por ejemplo, aquí, MTX 64 17,6 10,3. ¿Qué quiere decir? MTX neumático trasero de 17,6 por 10,3 de diámetro y de anchura, y el 64 quiere decir que es un neumático medio. A mayor numeración, el neumático es más blando. Por ejemplo, en una pista de Ninco nos iría bien
un neumático con numeración 52 o 64. Yo de momento no he tenido neumáticos con menor medida. Medida, vamos, numeración. Y en pista carrera o super slot, que tienen muy poco grip, le irían bien unos neumáticos con una numeración 100, que son con mucho agarre. Aparte de estos neumáticos, hay neumáticos especiales. Hay neumáticos delanteros ultra grip con perfil muy bajo. Hay neumáticos sin grip, también delanteros con perfil muy bajo. Neumáticos con tacos para pistas rallies de sucio, ride, etcétera, ¿no? Todo esto que os estoy explicando lo tenéis en su página web, en la página de SRC, Slot Racing Company, o en la página de uno de mis patrocinadores, de Evotec, donde tenéis una pequeña explicación de para qué valen, pistas para los que valen, llanta para la que valen, etcétera, ¿no? Y después de esta pequeña explicación, vamos a probar dos de ellos. Uno en rally, que será en el Lancia Delta S4 de la misma marca, de SRC, y uno con el Ferrari GT3 Italia de Black Arrow. Cuando saquen el Toyota, lo probaremos con el Toyota. La verdad que tengo ganas de que saquen el Toyota con el que Fernando Alonso fue campeón de las 24 horas de Le Mans. Pues bueno, ya vamos a probarlos. Bueno, pues vamos con la prueba de los neumáticos que vamos a usar en el Ferrari GT3 Italia de Black Arrow. Son los MTX traseros, numeración 82, blanditos, muy blandos, y en medida 17,6 por 10,3 para llanta trasera. Estos neumáticos realmente son hasta llanta de 16,9, pero son válidos para esta llanta, la del Ferrari, que tiene 17,3. Vamos a ver cómo se comportan. Bueno, como habéis visto, el coche va pegadito a la pista. Y es gracias a estos neumáticos. Son blanditos, agarran muchísimo y enseguida conseguimos bajar de 6 segundos. A la tercera vuelta ya había bajado de 6 segundos la vuelta rápida. La pista está fría, la acabo de bajar. Los neumáticos son completamente nuevos, por lo tanto no ha dado tiempo a calentarse y ha bajado de 6 segundos. ¿Qué más queréis que os diga? Que son unos neumáticos fantásticos, que agarran muchísimo. Luego tenéis que valorar la diferente numeración, si queréis que agarren menos, que duren más, que duren menos, etcétera, ¿no? Depende el tipo de carrera que vayáis a realizar. Bueno, pues ahora vamos a probar unos neumáticos en el Lancia S4 de SRC. En este caso serán de la misma numeración, 82, también blanditos, pero MTN, recordar lo que os he dicho al principio del vídeo, delanteros en medida 17,1 por 9,5.
Bueno, pues ya hemos terminado las dos pruebas con el Lancia. Muy cerquita de su neumático original. Neumático que trae original es de los traseros, algo más ancho, por lo tanto también quiere decir algo más de agarre. ¿Qué resultado ha hecho? Bueno, pues cerquita, porque recordar que con el neumático suyo original, ya algo usadito, no mucho, pero algo así, me hizo casi 6,30. Creo que recordar que hizo 6,290 y algo. Con este neumático, pista fría, neumático nuevo, frío, etcétera, etcétera, 6,40, que no está nada mal. Y este neumático es muchísimo mejor para pistas con menos agarre. El resultado creo que ha sido muy bueno en ambos neumáticos. En este coche, llanta de 8,5 o 9, no recuerdo ahora exactamente la anchura, se pueden usar cualquiera de los dos neumáticos, tanto el delantero como el trasero. Sin embargo, en el GT, recordar que os lo he dicho al principio, solo se pueden usar los neumáticos traseros de 10,3. Me gustan estos neumáticos, simplemente. Y no son los más adecuados para Pistaninco, porque son blandos. Creo que el 52 y el 64 serían más adecuados. Pero bueno, si vamos a por vuelta rápida, estos son perfectos. Y bueno, esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.